Una joven se sube a su auto sin darse cuenta de que alguien la sigue de cerca. Días atrás, había encontrado un dispositivo de rastreo oculto en su vehículo. Esto era una advertencia silenciosa de que algo no estaba bien. Pero cuando intentó alejarse de la amenaza, ya era demasiado tarde. En cuestión de segundos, el sonido de los disparos rompió la noche y su historia terminó en un fatídico accidente al costado de la carretera. So this is so crazy, you guys. So crazy. Pero antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a Ingrid Licona Acosta, que me escribió: gracias, me encanta cómo narras, eres parte de mi día a día. Desgraciadamente perdí a mi madre trágicamente en un secuestro que terminó mal. Dios dé fortaleza a todos los que pasamos algo violento. Dios te bendiga. Muchas gracias a ti por tu apoyo, lo aprecio mucho y te abrazo el alma y el corazón. Siento mucho lo que me cuentas de tu mamá. Espero que la vida te dé la paz que tanto mereces y que tu mamá esté en un lugar maravilloso y lleno de paz. Un lugar que acepte su alma y tú puedas seguir viviéndote. Nuevamente te abrazo fuertemente. Gracias por estar acá. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿tienes alguna experiencia relacionada con el acoso? Déjame tu anécdota en la caja de comentarios. Eran las 8:40 de la noche del 26 de octubre de 2021 cuando el servicio de emergencias del 911 recibió una llamada. Del otro lado de la línea, un testigo dijo que viajaba tranquilamente por una carretera cuando de repente vio que un vehículo sedán plateado empezó a acelerar repentinamente. El vehículo siguió a toda marcha y tomó una rampa de salida de la carretera. Durante unos instantes estuvo suspendido en el aire y luego fue a dar en un área cubierta de hierba. El sujeto aseguró que todo esto había tenido lugar en la autopista 183 cerca del aeropuerto internacional de Dallas-Fort Worth. Sin embargo, esto no fue lo único que dijo el testigo. Tras ver el incidente, condujo hasta la orilla de la carretera, estacionó su vehículo y descendió para comprobar si la persona a bordo del sedán plateado estaba sana y salva. Al estar cerca del carro, notó que este tenía varios impactos de bala en un costado. En el interior del vehículo solamente había una mujer, pero ella no respondía, de modo que el sujeto inmediatamente se comunicó con las autoridades competentes. En cuestión de minutos, las autoridades hicieron presencia en el lugar del incidente. También llegaron paramédicos quienes intentaron auxiliar a la mujer, pero todo fue en vano, pues cuando llegaron, ella ya estaba sin vida. Entre tanto, las autoridades se dedicaron a tratar de determinar qué había sucedido. Para ello recorrieron un tramo largo de la carretera y allí encontraron varios casquillos de bala y vidrios rotos. Más tarde se confirmó que la joven a bordo del vehículo había recibido impactos de bala y probablemente a causa de esto perdió el control del vehículo y terminó volando por una de las rampas de salida de la autopista. De inmediato empezaron a aparecer múltiples preguntas. ¿Quién habría querido atentar contra una chica tan joven? Otra pregunta era: ¿por qué le había disparado a mansalva en una carretera? Otra pregunta era: ¿sería todo aquello un caso de intolerancia que terminó en asesinato? ¿O tal vez la joven tenía enemigos por alguna razón y estos la siguieron hasta darle muerte? ¿La habrían tomado por sorpresa o tal vez ella habría alcanzado a ver a sus agresores y había intentado escapar? Digamos que estas eran las preguntas o inquietudes que en principio parecían no tener respuestas. Lo cierto es que detrás de este crimen había algo mucho más turbio que las autoridades estaban por averiguar. La identidad de la joven acribillada era Abigail Saldaña y en el momento de su muerte tenía tan solo 22 años. Era muy joven y tenía una vida por delante.
Vivía en la ciudad de Texas, en Estados Unidos, en compañía de su único hijo, quien para aquel momento tenía solo 5 años. De su vida íntima en realidad no se sabe demasiado, por lo que ha trascendido. Se cree que la joven era madre soltera y esto habría condicionado de una u otra forma su vida diaria, con unas características físicas bastante llamativas, facciones armoniosas y un rostro casi perfecto. Abigail era una mujer sumamente hermosa. Se sabe que tuvo varios trabajos, había trabajado como esteticista y se dedicaba especialmente a arreglar cejas. Además de esto, también trabajó como bartender en varios lugares. Probablemente sus circunstancias económicas la llevaron a conseguir un empleo en el que ganara más dinero, pues se sabe que para el momento de la catástrofe trabajaba como bailarina exótica. Este último dato fue corroborado por las autoridades. Justo cuando llegaron a la escena del crimen, investigaron al interior del vehículo y allí se encontraron con una serie de prendas de vestir que solían utilizar las bailarinas. Esta hipótesis fue corroborada, pues entre los papeles de la joven, además de su identificación y su licencia de conducción, que fue lo que les permitió identificarla, también encontraron una tarjeta de un lugar llamado Rick's Cabaret, un lugar de bailarinas nocturnas que quedaba a escasos metros del lugar del incidente. Las autoridades entonces se movilizaron hasta el sitio para preguntarle al gerente si una chica llamada Abigail Saldaña trabajaba en aquel sitio. El hombre confirmó que la chica efectivamente trabajaba allí, pero mencionó que justamente ese día no se había presentado. En ese momento los oficiales le contaron que ella había sido hallada sin vida a un lado de la carretera a escasos metros de allí y que en el vehículo se habían encontrado impactos de bala. La policía quiso saber si la joven tenía enemigos o si sabía de alguien que pudiera haber cometido aquel crimen. El gerente del lugar contó que durante las últimas semanas Abby, como afectivamente la llamaban sus compañeras de trabajo y varios de sus amigos, había estado bastante preocupada debido a un cliente del bar. Según Abby, un sujeto conocido como Stan había estado acosando y persiguiendo. El gerente también le mostró a las autoridades un video que Abby subió a sus redes sociales el 14 de octubre de 2021. El video iniciaba con las siguientes palabras: esto no es una broma y a veces piensas que nunca te va a pasar a ti. Luego de esta llamativa introducción, la joven confiesa a sus seguidores que encontró en su vehículo un dispositivo de rastreo y luego lo muestra a todo el mundo. But this was literally on my car like this. This is why you have to be careful. I don't really know what to do moving forward with this. But this definitely looks like a tracker to me. Después de esto dijo que se sentía bastante asustada y dijo que no sabía bien qué estaba sucediendo. Después de esto, el gerente también le mostró a las autoridades el perfil de Instagram del sujeto conocido como Stan. A simple vista se veía que era un militar jubilado y este era un dato que el gerente del lugar y la propia Abby conocían. En el Instagram del sujeto habían varias publicaciones en las que él acusaba a la joven de supuestamente haberlo extorsionado y de haberle hecho cosas malas. El sujeto en varias publicaciones amenazó con denunciar a la joven por vender su cuerpo. A uno de los policías le pareció llamativo que el sujeto tan solo 3 horas antes del crimen había hecho una publicación en la que mostraba evidencias de haberle pagado a Abigail una suma de $3,000. Según él, esto comprobaba que la joven trabajaba como vendedora de servicios íntimos. Todos estos detalles interesaron bastante a las autoridades, pues eran varios los elementos que inmediatamente ponían a Stan Seliga como el sospechoso del crimen y tal vez el único. Tras esto, las autoridades se comunicaron con la familia de la joven para averiguar más información. La madre de Abby, cuyo nombre es Jessica Contreras, contó a las autoridades que su hija en reiteradas oportunidades le había expresado su miedo, pues había notado que aquel sujeto la seguía y la acosaba a través de redes sociales.
La mujer también dijo que cuando su hija encontró a aquel rastreador le sugirió denunciar los hechos ante las autoridades. Sin embargo, la joven se negó porque dijo que el individuo podía tomar represalias contra ella. Naturalmente, la noticia dejó destrozada a la madre, quien no daba crédito a lo que había sucedido. Con toda esta información sobre la mesa, las autoridades se dieron a la tarea de tratar de ubicar a Stan Celiga, lo cual de hecho no les llevó mucho tiempo porque habían avanzado mucho en la investigación. En la base de datos apareció un detalle que resulta muy relevante. El sujeto era propietario de una camioneta Ford de color rojo. Antes de emitir una orden de captura, las autoridades necesitaban obtener más elementos que probaran la vinculación del sujeto con el crimen en cuestión. Con esto en mente, los oficiales obtuvieron acceso a una cámara ubicada cerca del lugar de residencia de Abby, ubicada a unos 27 kilómetros del lugar en el que se produjeron los siniestros acontecimientos. La cámara registró el momento en el que Abby salió de su casa, pero también registró que una camioneta Ford de color rojo la seguía muy de cerca. Esto fue captado por las cámaras tan solo 17 minutos antes de que el servicio de emergencias recibiera la llamada, por lo que en términos de orden cronológico todo parecía encajar perfectamente en este rompecabezas. Las autoridades también lograron comprobar que la matrícula de la camioneta roja era la misma que la de Stan Celiga. Aunque todos estos datos ya eran bastante comprometedores, los oficiales siguieron buscando más información. La misma cámara que el día de su deceso grabó que la camioneta roja seguía a Abby también capturó imágenes de esa misma camioneta mientras merodeaba la zona en varias oportunidades. Las autoridades determinaron que el sujeto seguía a Abby con frecuencia y que había merodeado su casa desde el 13 de octubre de aquel año. Luego de esto fue captado otra vez el 23 y 24 de octubre, es decir, que el acoso por parte de este sujeto se intensificó durante los días previos al crimen. Adicionalmente, las autoridades también recogieron varios testimonios de varios residentes de la zona del lugar donde vivía Abby, y estas personas además confirmaron que en los días previos habían visto por la zona esa camioneta Ford de color rojo, que el hombre que estaba en su interior era de mediana edad, de tez clara, ojos verdes, barba cerrada, cabello corto y bastante cano. Esta era precisamente la misma descripción o muy similar a la de Stan Celiga. Con todos estos elementos, la policía se comunicó con el sujeto y lo citó a comparecer ante la ley para el día siguiente. Al día siguiente, Stan Celiga no se presentó ante la policía, de modo que las autoridades obtuvieron rápidamente una orden de allanamiento para registrar el domicilio del sujeto. El 27 de octubre, varios oficiales llegaron a su casa, golpearon formalmente y le exigieron que saliera a dar la cara para responder una serie de preguntas que tenían. El sujeto se negó a salir, por lo que las autoridades tuvieron que forzar la entrada. Al interior del inmueble, Celiga fue capturado. Se encontraba en un balcón y tenía varias heridas en el cuello y en la cara. Estas heridas, según la policía, habían sido autoinfligidas. Como ya mencioné, este individuo era un ex militar y se supo que había sido parte de los Marines de Estados Unidos. En su casa se encontraron varias armas, las cuales fueron allanadas por la policía para llevar a cabo una prueba de balística que permitiera determinar si alguna de ellas había sido utilizada en el crimen perpetrado contra Abby. Cuando las autoridades interrogaron al sujeto, este respondió que no había tenido nada que ver con aquello y se declaró culpable. Era muy extraño. Y por supuesto, las autoridades siguieron escarbando en la vida de este sujeto y también en las publicaciones que había hecho en Instagram para tratar de entender de mejor manera qué había sucedido realmente y qué lo había llevado a cometer aquel crimen. Las autoridades notaron que una de las primeras publicaciones hechas por el sujeto en su cuenta de Instagram con relación a Abby era una especie de queja, o si se quiere, una especie de berrinche. En una publicación expresó que él nunca creyó que sería utilizado por una mujer, pero eso acababa de suceder. Le dijo que desde julio de 2021 había compartido muchos momentos de calidad con Abby, pero ella simplemente lo había desechado. El 17 de octubre el sujeto publicó algo bastante incoherente. Dijo que desde que conoció a Abby
pensó que entre ellos dos el futuro estaba asegurado. Él pensaba que tendrían un futuro en común, pero después de esto dijo que le había estado pagando en reiteradas oportunidades y que ella se había aprovechado de él. Las autoridades lograron averiguar que efectivamente durante esas fechas el sujeto había asistido a Rick's Cabaret y que había compartido con la joven a lo largo de una noche. Según las hipótesis de las autoridades, el sujeto a partir de ahí quedó obsesionado con la joven y empezó a pagar cuantiosas sumas de dinero a cambio de obtener sus favores íntimos. Es probable que Abby haya aceptado estos intercambios, no obstante, las autoridades lograron acceder a una serie de mensajes intercambiados por ambos en el que la joven le dejaba muy en claro que ella no se sentía atraída por él y que ellos dos no tenían absolutamente nada más que una relación, llamémosla comercial. Como era de esperarse, el sujeto respondió de una manera muy violenta, pues no supo aceptar la negativa como respuesta, y esto lamentablemente es una situación que a muchos hombres les pasa y que es muy cuestionable. Pero adicionalmente no parecía ser consciente Stan de la naturaleza de la relación que tenía con la joven. En realidad entre ambos no había ningún tipo de compromiso, tampoco hubo cortejo. Él simplemente estaba pagando a cambio de obtener un servicio íntimo por parte de ella, pero Abby, digamos que siempre fue profesional y dejó en claro que eso no implicaba un vínculo amoroso real, sino nada más íntimo. Las autoridades también pudieron comprobar que el sujeto hacía bastantes transacciones a la cuenta de Abby, pero no se pudo determinar si tras cada una de ellas se llevó a cabo un encuentro físico entre ambos. Una de las hipótesis de las autoridades es que el hombre le enviaba dinero a la joven para tratar de persuadirla y hacer que ella acudiera a esos encuentros. Posteriormente, a lo largo de gran parte del mes de octubre, el sujeto se dedicó a publicar posts en los que arremetía contra Abigail y la acusaba de haber jugado con sus ilusiones. También habían otras alusiones a ella en las que decía que necesitaba una mujer que renunciara a su familia a cambio de él. Las autoridades se interesaron por este patrón de comportamiento y trataron de determinar si antes de Abby el sujeto había enviado dinero a otras jóvenes o si antes había acosado a otras mujeres, porque por lo que indicaba su perfil era que él podría haber hecho esto antes. Se logró comprobar que efectivamente antes de Abby había hecho cuantiosas transacciones a otras mujeres y que antes ya había expresado su decepción cuando era rechazado por alguna de ellas. Aunque hasta el momento no se ha podido confirmar si el sujeto tenía cargos por acoso o si previamente otras mujeres habían sufrido algún tipo de agresión por parte de este sujeto. Sea cual sea el caso, lo que sí es cierto es que el comportamiento de este hombre y todas sus publicaciones hechas a través de Instagram demuestran que era un individuo violento y que muy probablemente pensó que, debido a las interacciones que tuvo con Abby, ella era de su pertenencia. Probablemente este sujeto estaba tan obsesionado con ella que se negó a aceptar que estuviera lejos de él, aunque a simple vista podría parecer que es un tipo de comportamientos que de alguna manera son difíciles de identificar de manera clara, de saber cómo funciona su cabeza, de cómo funcionan sus relaciones en el mundo. En realidad, este es un caso que se repite mucho en los hombres, especialmente machistas, quienes creen que las mujeres son objetos y pueden disponer de ellas y también de sus vidas. Un elemento que me pareció sumamente llamativo de este caso es que después de la captura del sujeto no se encuentra casi nada de información en internet. Por ejemplo, no se sabe si el sujeto fue llevado a juicio y si obtuvo una sentencia. Los últimos detalles que trascendieron es que la madre de la joven, es decir, Jessica, haría todo lo imposible por hacer justicia. La mujer también habló de la difícil situación que había tenido que atravesar por el caso de su hija y mencionó que una de sus principales preocupaciones era su nieto, quien tendría que vivir toda la vida con el hecho de que su madre fue brutalmente asesinada por parte de un sujeto que arbitrariamente se obsesionó con ella y decidió quitarle la vida. Espero que este sujeto, si no ha sido condenado todavía, reciba un castigo ejemplar propio y que sea sentenciado a pasar el resto de sus días en la cárcel. Antes de irme quisiera extender nuevamente el comentario de cuidar de nosotros, cuidar de las mujeres y entender el amor desde una perspectiva sana. Únicamente cuando existe un consenso mutuo se puede hablar de parámetros sentimentales. Nosotros como hombres, porque
es más común en hombres, aunque cabe también hacer la invitación a las mujeres que han logrado distorsionar determinadas relaciones interpersonales. Los invito a entender que el mundo no acaba ahí, que habrán muchas personas que les puedan dar su lugar, que todo se basa en tener una buena autoestima y entender que nosotros tenemos valor única y exclusivamente por ser seres humanos, no por lo que tenemos, no por lo que somos, sino porque somos seres humanos y todos los seres humanos tienen valor, y ese valor estoy muy seguro de que alguien lo verá y alguien lo apreciará. Por tanto, no nos aferremos a una sola persona y mucho menos bajo estos parámetros de si tú no eres mía no serás de nadie más, porque eso lo único que daña es el núcleo central de construir una sociedad sana. Espero que puedan salir todas las mujeres de situaciones como esas, que aprendan a leer señales a tiempo y apenas tengan esa señal salir de esa relación como puedan. Sé que es una situación difícil, sé que en muchos casos estos hombres pues son acosadores y las persiguen, pero lo único que yo deseo es que esto esté en conocimiento de las autoridades competentes de sus países y que de alguna manera se tomen cartas en el asunto, porque el miedo hace que este tipo de personas se reproduzcan como, no encuentro otra palabra que como ratas. Entonces, un fuerte abrazo a todas las personas que han pasado por situaciones difíciles y espero que este video les sirva para entender la importancia que tienen las relaciones interpersonales en nuestra vida y cómo es importante saberlas sobrellevar de manera responsable, madura y consciente. Ahora sí, si te gustó esta investigación, mi querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like si quieres, y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido, y lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allá abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Recuerda seguirme en mi Instagram personal, Test Misterios, si te interesa. Si por el contrario solo te interesa el True Crime, te invito a mi cuenta de Instagram, soy Test Misterios, y allí verás casos de True Crime, o si no, en mi TikTok, Test Misterios, donde verás casos de True Crime. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio, que tú y yo nos vemos en un próximo caso.